Saludos, buenas tardes familia. Gracias, ¿verdad? Por acompañarme a compartir la palabra de Dios. El día de hoy celebramos la asunción de nuestro Señor a los cielos. Y vamos a ver, ¿verdad? Lo que nos trae la lectura, lo que nos dice la lectura, lo que podamos sacar en el día de hoy de las lecturas. Mateo 28 del 16 al 20. Mateo 28 del 16 al 20. Son los últimos 4 o 5 versículos del Evangelio de San Mateo. Último capítulo, en el capítulo 28 dice así: por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús le había indicado, y al verlo le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y es aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La lectura del día de hoy trae un mensaje muy rico, justo antes, ¿verdad?, de Jesús ascender. Las diferentes lecturas del día de hoy, como por ejemplo la primera lectura del día de hoy, Hechos, nos hablaba, ¿verdad?, de que Jesús asciende y que se va al cielo. Pero tenemos que ver, ¿verdad?, para tratar de entender y comprender un poco más. Jesús no solamente subió, Él primero vino, bajó, estuvo con nosotros, creció, nació, creció, o sea, pasó toda una vida con nosotros. Después Él muere, pero después que Él muere, la palabra, San Pedro nos dice en su carta, Pedro 3:19, que Jesús descendió también, ¿verdad?, al Hades, no al infierno, porque no es el infierno, sino que Jesús desciende donde estaban las almas, esperando. Todas las almas que habían muerto antes de Jesús estaban esperando por la redención, que alguien pagara por sus pecados. Aunque ellos eran justos, había que esperar que alguien pagara por la redención de sus pecados para ellos poder ascender a la casa del Padre. Pero para que ellos ascendieran a la casa del Padre, todavía aún, aunque ya Jesús pagó por sus pecados y Él fue donde ellos y les predicó, ¿verdad?, sobre la redención y demás, todavía ellos no podían ascender. Todavía ellos no podían ascender porque nadie podía ascender al cielo que no fuera el que bajó del cielo. Entonces todavía ellos estaban en esa espera. Entonces Jesús está 40 días predicando y hablando con sus discípulos, preparándolos para después Él regresar a la casa del Padre. Pero cuando Jesús asciende y regresa a la casa del Padre, Él no, de cierta forma, Él no lo hizo solo. Él abre para la humanidad entera, para ti y para mí también, ¿verdad? Para ti y para mí también. Jesús abre el cielo nuevamente, porque en otras ocasiones Jesús decía que nadie puede subir al cielo sino aquel que ha bajado del cielo. Nadie puede regresar al Padre sino aquel que ha salido del Padre. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo? Pues que nadie puede, por su poder, nadie puede regresar, nadie puede subir al cielo. Él tenía que ascender primero, y en su ascensión abre, como que Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Abre como que una puerta, nos muestra literalmente el camino. Y cuando Jesús asciende al Padre, no solamente ascendió Él, no, ascendieron todas las almas de los justos. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos los patriarcas, toda esa gente que estaban esperando, ascendieron junto con Jesús. Imagínense la gran fiesta de esa ascensión cuando Jesús asciende, y no solamente llega Él solo, sino que llegan todos aquellos que ya eran justos también con Él al cielo. Entonces, en cuanto a esa ascensión, van todos ellos, y entonces nos da a nosotros también la esperanza cierta de un día también que poder retornar y regresar a vivir a la casa del Padre. Muy hermoso.
la fiesta del día de hoy de nuestra iglesia es una fiesta preciosísima. La palabra no nos dice mucho, tenemos que buscar, indagar por aquí y por allá, el catecismo que nos dice un poquito Pedro, que nos dice Hechos de los Apóstoles, y Hechos de los Apóstoles nos dice, ¿qué hacen ahí, Galileos? ¿Qué hacen ahí, Galileos? Miren, ya los Galileos no están ahí parados. La palabra de hoy es ¿para quién? Sí, para nosotros. Para nosotros que estamos, ¿verdad?, tratando de seguir los pasos de Jesús. La palabra hoy nos dice a nosotros, la primera lectura nos dice, Galileos, ¿qué hacen ahí parados? Cristianos, ¿qué hacen ahí parados? Más hondo, más profundo. Pon tu nombre, ¿qué haces ahí parado? Gabriel, ¿qué haces ahí parado? Héctor, Jorge, Josué, María, Marta, Raquel, ¿qué hacen ahí parados? Según ascendió, así mismo va a regresar nuevamente a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Por qué pierden el tiempo ahí parados? Si ya Él se fue, ya Él le dio instrucciones, ya ahora les toca a ustedes que ir a predicar, ir a enseñar lo que Él les ha enseñado. Es lo que nos dice la palabra de Dios en el día de hoy. Ir por el mundo, se me ha dado toda autoridad. Cuando leemos ese pasaje, no lo podemos leer por encima, tenemos que profundizar y leer palabra por palabra. ¿Qué dice? Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Me ha sido dado todo poder. Sabemos lo que es poder, ¿verdad? Sí, claro que sí, que sabemos poder, autoridad. Todo el Padre me lo ha dado. En el cielo y aquí en la tierra también. Todo el poder Cristo lo tiene. Él está por encima. Acuérdense que en una reflexión atrás decíamos que el Padre era mayor que todos. Ahora, de cierta forma, Jesús está junto allá con el Padre porque el Padre le ha depositado en él toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por ende, vayan ¿a qué? A anunciar el evangelio. Vayan pues y hagan discípulos a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles todo lo que yo les he enseñado, encomendado, dejado. O sea que cuando Jesucristo asciende al cielo, ahora nos está entregando que una misión a cada uno de nosotros, con una mucho más énfasis, y especialmente el evangelio que utiliza nuestra iglesia en el día de hoy, que nos dice vayan. No nos dice quédense sentados en su casa, sigan viendo por ahí Facebook, no, vayan a todas las tierras, a todas las naciones. No podemos ir, no podemos salir, de cierta forma no podemos salir. Ok, pues entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Vayan a donde, no sé, a las redes sociales, cuando andes en la tienda comprando, cuando andes aquí, cuando andes allá, predica el evangelio. Con la boca, si es necesario, con tus acciones lo harías mucho mejor. Con tus acciones lo harías mejor. Como decía San Francisco, predica todo el tiempo y cuando sea necesario utiliza las palabras. Mis hermanos, pero Jesús nos envía. De cierta forma, cuando uno envía a alguien, es como que lo envía solo, pero Jesús no nos envía solos. Jesús nos envía y de cierta forma no es solamente un envío, sino que Él dice, vamos, vénganse, vayamos a ser discípulos a todas las naciones. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Miren, yo voy a estar con ustedes. Cuando ustedes vayan a anunciar, a predicar, a llevar el evangelio con su vida, con sus palabras, no están yendo solos. Yo no le estoy diciendo solamente vayan, sino que yo voy con ustedes. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin
del mundo. Esas son las palabras que nos dice Jesús. Aquel que diga, no, pero es que yo todavía tengo miedo, no sé mucho de la palabra. Jesús está con nosotros. Antes de pensar en excusas, en esto, aquello, lo otro, no sé, no. Jesús está con nosotros. Es lo que nos dice el Evangelio del día de hoy. Yo estaré con ustedes. ¿Podríamos pensar que Jesús es un mentiroso? No lo podemos hacer. ¿Qué dice él? Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que Jesús no es un mentiroso. Y cuando él dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, pues hay que creer que realmente él está con nosotros. Y que las palabras nuestras no son nuestras palabras, sino que son las palabras que él nos está dando a nosotros a través del Espíritu Santo para que llevemos, para que podamos cumplir la misión que él nos ha encomendado a todos y cada uno de nosotros. Ahora no podemos decir que pues la misión es de Gabriel porque él es el que está hablando por las redes, o la misión es de Marta que ella habla por las redes, o la misión es de Cristal porque ella habla por las redes. No. La misión es de todos y cada uno de nosotros que ya hemos tenido un encuentro personal, íntimo con Cristo Jesús. Y entonces lo que nos manda ya no es, mira, si quieren vayan, vayan. La palabra vayan no es, si tú quieres, la palabra vayan significa que un mandato, pero un mandato que sale del corazón de Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros, movidos por el amor de Jesús, podamos ir a entregar la palabra, a llevar la palabra, a llevar no solamente la palabra, no solamente nuestra acción, sino que a llevar al mismo Cristo hacia los demás. Porque si Cristo está en mí y yo estoy en Cristo, pues ¿qué estoy llevando yo a los demás allá afuera? Pues al mismo Cristo. Sí, a lo mejor me van a ver a mí, pero en las acciones es cuando deben ver las acciones de un Cristo vivo. Cuando ven a Gabriel, no deberían ver a Gabriel, deberían ver a un Cristo vivo que se está presentando, haciendo presente por medio del hermano Gabriel o el hermano que sea, llevando la palabra allá afuera. Ese que Cristo dice que se va a quedar con nosotros, esas no son simples palabras, son palabras muy profundas, porque Cristo dice, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. De una forma más concreta, la Eucaristía, ahí está, Cristo Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo Jesús, que se queda con nosotros para que podamos ir a los demás, para que podamos salir en busca de los otros hijos del Padre, hermanos de Jesucristo y también nuestros hermanos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en el día de hoy. Vayan, pero no van a salir ustedes solos, no. Van a salir conmigo, pero para salir conmigo tienes que recibir mi cuerpo y mi sangre. Para salir conmigo tienes que darme autoridad para que yo entre en ti. Para salir conmigo tienes que invitarme a ti para yo transformarte, darte la fuerza necesaria para que puedas realmente ir a salir allá afuera, a visitar y a llevarme a mí, a los demás. Es lo que Cristo nos está pidiendo a todos y cada uno de nosotros el día de hoy, hermanos. Galileos, ¿qué hacen ahí parados? Son palabras fuertes, hermanos, las palabras del día de hoy. Esas de la primera lectura son unas palabras fuertísimas, unas palabras que hay que darle oído a esas palabras, hay que escucharlas y llevarlas al corazón y pedirle a Cristo la fuerza necesaria, la gracia necesaria. ¿Para qué? Para poder escuchar su voz y ponerla en práctica. ¿Para qué? Para que podamos ir, para que podamos salir y no solamente ir nosotros, sino que llevar a Cristo en el corazón, a Cristo en nuestra vida, a Cristo en las acciones, para que sea Él, Cristo, el que toque a los demás. Nosotros no podemos tocar a nadie, no. Pero si Cristo va con nosotros, entonces sí, Cristo a través de nosotros puede hacer cualquier acción. Ustedes saben, ustedes tienen entendimiento, ya ustedes conocen de que para Jesús nada es imposible.
A Él se le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra. O sea que para Él nada es imposible. Nada es imposible para Él. Y nosotros ¿qué? Nosotros nos fortalecemos en Cristo. Y si me fortalezco en Cristo, si Cristo está en mí, de cierta forma, nada es imposible para aquel que vive en Cristo. Hermanos, esto es algo muy, muy, muy profundo. Nada es imposible para aquel que vive en Cristo Jesús. Porque si nada es imposible para Cristo, Cristo tiene todo el poder, toda la autoridad. Y Cristo me está enviando a mí. Y mucho antes decía, el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino que recibe a quien el que he enviado. Y el que recibe a mi enviado no me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. O sea que de cierta forma también pues la autoridad que el Padre le dio a Cristo, no solamente se la da a Cristo, nos la da también a nosotros por medio de Cristo en el Espíritu Santo. O sea que si nada es imposible para Cristo, el que vive en Cristo, nada es imposible para nosotros tampoco. No por nosotros mismos, sino porque Cristo vive en nosotros. La palabra lo dice, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Mis hermanos, es algo muy grande, muy maravilloso. Por eso Cristo con gran confianza nos envía. Porque Él sabe que no solamente somos nosotros. Y que realmente no somos nosotros. Que realmente es Él el que envía. Es Él el que transforma. Es Él el que sana. Es Él el que predica. Él no es todo. Nosotros solamente somos ¿qué? Un cuerpo que va por ahí para allá. Una persona, un amado del Padre que va por ahí para allá, respondiendo al llamado del Padre, que va por ahí para allá, pero va con Cristo. Como decía San Pablo, ya no vivo, es Cristo quien vive en mí. La cruz está vacía, el sepulcro también está vacío. Jesucristo ha resucitado. Un día tú y yo vamos a resucitar. Ascenderemos también a la casa del Padre. Que Dios me los bendiga. Que María Santísima los cubra con su manto, los arrope, los mime, los abrace. Nos vemos mañana.